Hay historias que uno escucha y no puede olvidar. No porque tengan un final feliz, sino porque son demasiado reales para ignorarlas. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo. La tierra que su padre le dejó. La mujer con quien se casó a los 22 años. El respeto de los vecinos que lo conocían desde niño. Y al final, hasta el cuarto donde dormía. Pero antes de que todo eso pasara, cuando él ya estaba solo y agotado y sin respuestas, alguien llegó. No llegó con dinero. No llegó con abogados. No llegó con soluciones fáciles. Llegó con fe. Y con presencia. Y con 3 días de compañía que Harold Denton jamás olvidó. ¿Alguna vez alguien llegó a tu vida en el momento más oscuro? ¿Cuándo menos lo esperabas? Escríbelo en los comentarios. Me gustaría leer tu historia. Harold tenía 68 años cuando el banco envió el aviso final. Tenía 320 acres de tierra roja de Oklahoma bajo sus pies. Y no tenía a nadie a su lado. Quédate con nosotros. Esta historia necesita ser contada completa. Harold Denton nació en 1956 en el mismo condado donde su padre había nacido antes que él. La tierra no era grande. 320 acres de tierra roja de Oklahoma, a unos 12 kilómetros al este de Elk City, donde el viento siempre sopla y el cielo siempre parece más ancho que en cualquier otro lugar del mundo. Su padre, Earl Denton, había comprado esa tierra en 1951 con dinero prestado y manos que nunca dejaron de trabajar. Cultivaba trigo en invierno y sorgo en verano. Tenía una mula antes de tener tractor. Y cuando finalmente consiguió el tractor, un John Deere verde que todavía olía a aceite fresco, lloró frente a sus hijos como si fuera el día más importante de su vida. Harold lo recordaba bien, porque era el día más importante de la vida de su padre. Cuando Earl murió en 1987, Harold heredó la tierra, las deudas y la promesa silenciosa que los hombres del campo se hacen a sí mismos sin decirla en voz alta. Esto no se vende. Esto se pasa. Harold y Ruth se habían casado en 1978 en la primera iglesia bautista de Elk City. Ruth llevaba un vestido blanco que su madre había cosido a mano. Harold llevaba corbata por primera vez en su vida y sudó durante toda la ceremonia. 40 años después, ese mismo hombre seguía levantándose antes del amanecer para revisar el trigo. Seguía orando antes de cada temporada. Seguía siendo diácono en la misma iglesia donde se había casado. Pero las cosas habían cambiado. El trigo no pagaba lo que pagaba antes. Los insumos costaban más cada año. El préstamo con el Banco Agrícola de Elk City, heredado del tiempo de Earl y refinanciado 3 veces, sumaba ya $40,000. Harold no hablaba de eso en la iglesia. No hablaba de eso en la cooperativa. Y con Ruth, con Ruth hablaba lo justo. Ruth era una mujer buena, fuerte, callada, leal durante décadas. Pero el peso de los años malos se había ido acumulando en su cuerpo como agua en un asillo. Beta vieja. Ella aguantaba, pero cada año aguantaba un poco menos. El hijo de ellos, Gary, vivía en Tulsa con su esposa Brenda. Gary tenía 42 años, trabajaba en ventas de seguros, y tenía una relación complicada con todo lo que hoy. Y era a tierra, granja o deuda. Cuando era niño, Gary había ayudado en la granja como todos los hijos de granjeros del condado. Pero en cuanto pudo irse, se fue. Y cuando se casó con Brenda, se fue más lejos todavía. Enda era buena persona a su manera, pero nunca entendió la granja. Y Gary, con los años, había empezado a ver la tierra de su padre no como un legado, sino como un problema sin resolver, un activo atrapado, una deuda con nombre de familia. Harold sabía lo que su hijo pensaba, lo sabía desde hacía tiempo, pero prefería no decirlo, porque decirlo lo hacía real. Y él todavía quería creer que cuando todo se arreglara, cuando el trigo subiera de precio, cuando terminara de pagar el préstamo, cuando la tierra quedara limpia, Gary entendería que la tierra valía más que el dinero que pudiera dar.
El invierno de 2022 empezó bien. Harold sembró su trigo en octubre como siempre. La tierra estaba en buenas condiciones. Las lluvias de otoño habían sido razonables. Y por primera vez en 3 años, sintió algo parecido a esperanza cuando pasó la mano por el suelo y encontró la humedad justa. Pero la primavera no cumplió lo que el otoño prometió. En abril llegó una granizada desde el noroeste que nadie esperaba. No fue una tormenta grande. Fue una de esas tormentas medianas que los mapas del tiempo casi no registran, pero que en el campo significan la diferencia entre un año que funciona y un año que destruye. El granizo duró 22 minutos. En esos 22 minutos, Harold perdió el 60% de su cosecha de trigo. Se quedó parado en medio del campo después que pasó la tormenta. El suelo estaba blanco como si hubiera nevado. Las plantas estaban aplastadas. El viento ya se había calmado. Y Harold simplemente se quedó ahí, sin moverse, mirando el daño como si su cerebro no pudiera terminar de procesarlo. No lloró. Los hombres de su generación, en esa tierra, no lloraban en el campo, o al menos hacían todo lo posible por no hacerlo. Entró a la casa, se sentó en la silla de la cocina, y Ruth le puso café sin decir nada. Eso fue todo. Eso fue lo que había entre ellos en ese momento. Un silencio y una taza de café. El banco fue el siguiente problema. Harold había faltado a 2 pagos durante el año anterior, pagos que había prometido ponerse al día con la cosecha. Ahora no había cosecha suficiente para ponerse al día con nada. El gerente del banco, un hombre llamado Roger Sims con quien Harold había hablado durante 15 años, lo llamó en mayo. La llamada fue cordial, pero debajo de la cordialidad había una presión que Harold conocía bien. Le dieron 90 días para presentar un plan de reestructuración. Harold llamó a un abogado rural que conocía de la iglesia. El abogado lo escuchó, revisó los números, y le dijo, con cuidado pero con claridad: Harold, los números no van a funcionar solos. Harold asintió, pagó la consulta, manejó de regreso a la granja en silencio. Las semanas siguientes fueron difíciles de otra manera. Harold empezó a faltar a la iglesia, no porque hubiera perdido la fe, sino porque no podía soportar las miradas. El pueblo de Elk City era pequeño, todo el mundo sabía algo, y las miradas de lástima le dolían tanto como las de juicio. Un martes por la mañana fue a la tienda de insumos a comprar fertilizante para el sorgo de verano. El dueño, un hombre llamado Pete Harlan, que siempre había sido más boca que corazón, lo recibió con una sonrisa falsa. Harold, ¿cómo va la granja? Todavía aguantando. Lo dijo en voz alta. Había 3 personas más en la tienda. Todos oyeron. Harold pagó lo que necesitaba y salió sin responder. Pero en la camioneta, antes de arrancar el motor, se quedó un momento con las manos en el volante. Respiró hondo, y algo en él, algo pequeño pero importante, se quebró ese día. No la fe, no todavía. Pero sí la dignidad pública que había construido durante 40 años. Era una noche de junio cuando Harold encontró la Biblia. No la suya propia, la que guardaba en el cajón de la mesita de noche, sino la de su padre. Estaba en la estantería de la cocina, entre un diccionario viejo y un almanaque del condado de 1979. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Años, probablemente. La sacó sin pensarlo mucho. La puso sobre la mesa. La abrió donde los dedos de su padre la habían abierto tantas veces que la página cedí. A sola. Salmos 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Harold leyó el versículo en voz alta, solo en la cocina. La voz le sonó extraña en el silencio de la casa, como si no recordara cómo ese oñar seguro. Se quedó sentado ahí mucho tiempo. No oró con palabras ordenadas. No hizo promesas. No negoció con Dios como hacen algunos hombres cuando el miedo aprieta. Solo habló.
Le dijo que estaba cansado. Le dijo que no entendía por qué Ruth se había ido tan lejos en el corazón, aún antes de irse con el cuerpo. Le dijo que su hijo lo miraba como si fuera un fracaso. Le dijo que ya no sabía si la granja valía lo que le costa. Vea. Y luego se detuvo, porque no sabía qué más decir. Se quedó con las manos abiertas sobre la mesa. Las mismas manos que habían sembrado ese trigo, que habían enterrado a su padre, que habían sostenido a Ruth el día de la boda. Y simplemente se quedó quieto. En ese silencio no llegó ningún milagro, ninguna voz, ninguna señal. Pero Harold diría después, en la única conversación larga que tuvo antes de morir, que en ese momento sintió que alguien lo estaba escuchando. Y para un hombre tan solo como él, estaba esa noche. Eso ya era algo. La reunión con el banco fue el 16 de julio. Harold se puso camisa limpia. Se peinó. Lustró las botas como si fuera a la iglesia. Porque así era él. Así lo había educado Earl Denton. Si te van a mirar con lástima, que al menos no puedan decir que fuiste sin arreglar. El Banco Agrícola de Elk City era un edificio de ladrillo café en la calle Princip. Harold había entrado por esa puerta docenas de veces. Conocía el olor del lugar: papel, aire acondicionado, café de Macu. Wina. Roger Sims salió a saludarlo. El apretón de manos fue firme, pero los ojos de Roger decían lo que no podía decir en voz alta. Harold, esto ya no está en mis manos. Los sentaron en una sala pequeña con una mesa de madera laminada y 3 sillas. El joven que entró con la carpeta se llamaba Kyle M. Reed, 26 años, tal vez 27. Corbata azul, zapatos de ciudad, mirada de alguien que había estudiado números toda su vida y nunca había visto una cosecha de trigo destruida por granizo. Kyle le explicó la situación con la eficiencia de alguien recitando una lista: el préstamo original, los pagos atrasados, los intereses acumulados, las opciones disponibles. Había 2 opciones. Primera, Harold pagaba $87,000 en los próximos 90 días, el atraso completo más los cargos, y el banco consideraría una extensión del plazo. Segunda, el banco procedería con el proceso de ejecución hipotecaria. Harold le preguntó si había una tercera opción. Kyle lo miró un momento. Fue una mirada corta, pero Harold la sintió entera. No en este caso. Señor Denton. Harold asintió despacio. Miró los papeles. Los números eran real. Él lo sabía. Sabía que $87,000 no iban a aparecer en 90 días. No de la greña. No en ningún otro lado. Le preguntó a Kyle si podía hablar con alguien sobre un plan de pago diferente. Kyle le explicó, con una paciencia que apenas disimulaba el tedio, que el banco ya había extendido términos en 2 ocasiones anteriores, que la política del banco no permitía una tercera extensión sin pago parcial significativo, que él entendía que era una situación difícil. Harold notó que Kyle dijo entiendo sin levantar los ojos de los papeles. Firmó el acuse de recibo de los documentos. Se levantó. Roger Sims lo hace. Acompañó hasta la puerta. En el umbral, Roger bajó la voz. Harold, si hay algo que puedas reunir, cualquier cantidad, llámame dir. Héctor, no pases por Kyle. Era la cosa más humana que alguien le había dicho en semanas. Harold le dio las gracias. Manejó de regreso a la granja. Puso los papeles sobre la mesa de la cocina, junto a la Biblia de su padre, y los miró a los 2 durante un rato largo. Ruth no se había ido de un día para otro. Se había ido poco a poco, durante años, antes de que sus maletas salieran por la puerta. Harold lo sabía. O al menos lo sospechaba. Pero hay cosas que los hombres saben y prefieren no saber al mismo tiempo. Porque mientras no lo dices en voz alta, todavía puedes fingir que no es tan grave. Ella se fue un viernes de marzo. Gary había llegado el jueves por la tarde con su camioneta. Harold no estaba en casa,
Había ido a revisar un tramo de cerca en el extremo sur de la propiedad. Cuando regresó, Ruth tenía 2 maletas en la sala y los ojos de alguien que ya había tomado la decisión antes de la conversación. No hubo pelea. Eso fue lo que más le dolió a Harold después. No hubo gritos. No hubo acusaciones grandes. Ruth simplemente dijo que estaba cansada. Que llevaba años cansada. Que Gary tenía un cuarto listo para ella en Tulsa. Que quizás un tiempo separados le haría bien a los dos. Harold quiso decirle que eso no era verdad. Que un tiempo separados a su edad no era una pausa, era un final. Pero no lo dijo. La miró ponerse el abrigo. La miró darle un beso en la mejilla, seco, breve, el beso de alguien que ya no sabe cómo darlo de otra forma. Y la vio subir al carro de Gary. Gary no entró a despedirse. Tocó el claxon una vez. Y se fueron. Harold se quedó en el porche hasta que el carro desapareció en la curva. Lo que Harold no supo hasta semanas después. Lo que un amigo de la iglesia le dijo sin querer, pensando que ya lo sabía, era que Gary y Brenda habían hablado con Ruth durante meses antes de ese día. Le habían dicho que la granja estaba perdida, que Harold era demasiado orgulloso para admitirlo. Que si se quedaba, iba a terminar sin nada, que ella se merecía una vejez sin deudas ajenas. Ajenas. Esa fue la palabra que usó Gary. 44 años de matrimonio, y su hijo llamaba la deuda de su padre ajena. Pero la traición más profunda llegó en agosto. Un sobre llegó a la granja con el membrete de un bufete de abogados de Tulsa. No era para Harold directamente. Era una notificación formal de que Gary Denton había contratado representación legal para explorar sus derechos sobre bienes del patrimonio familiar en relación con la propiedad de Elk City. Harold leyó la carta 3 veces. La tercera vez la leyó despacio, con cuidado, como si esperara que las palabras cambiaran de significado. No cambiaron. Su hijo, el niño que Ard Denton había cargado en sus brazos en ese mismo terreno, había contratado a un abogado para asegurarse de obtener su parte cuando el banco se llevara la tierra. No para salvarla, para cobrarla. Harold dobló la carta. La puso junto a los papeles del banco. Salió al porche y se quedó mirando el campo de sorgo hasta que el sol se puso completamente. No oró esa noche. Simplemente no pudo. Había algo en Harold Denton que no sabía rendirse sin pelear primero. No era arrogancia. Era algo más antiguo que eso. Era la misma cosa que Ar la había tenido, la incapacidad de sentarse a esperar que el mundo decidiera por él. Así que Harold empezó a moverse. Lo primero que hizo fue llamar a Roger Sim. Le dijo que tenía algo que vender. Roger lo escuchó. Le dijo que cualquier cantidad antes del vencimiento del plazo ayudaría a mostrar buena fe al banco. Lo segundo que hizo fue ir al granero. El tractor de su padre, el John Deere verde del que Earl había llorado de alegría, llevaba 2 años sin usarse como herramienta principal. Harold tenía un tractor más moderno para el trabajo diario. El John Deere era más que maquinaria, era memoria. Harold lo limpió durante una tarde entera. Engrasó las piezas que lo necesitaban. Lo arrancó para asegurarse de que encendió. Y Harold se quedó sentado en el asiento un momento, con las manos en el volante viejo, escuchando el motor de su padre funcionar debajo de él. Lo vendió 3 días después. Un agricultor de Beaterford pagó $18,000 en efectivo. No era suficiente para el banco, pero era algo. Y a veces hacer algo es la única oración que un hombre puede ofrecer. Lo tercero fue ir a la iglesia. No un domingo, un miércoles por la tarde, cuando el pastor, el reverendo James Alcott, estaba solo en su oficina revisando notas del C. Ramón. Harold tocó la puerta. Alcott lo recibió sin aspavientos. Lo hizo sentar. Le ofreció café. Y Harold le contó todo. El banco, Ruth, Gary, la carta del abogado, con la calma agotada de alguien que ya no tiene energía para disimular.
Alcott escuchó sin interrumpir. Cuando Harold terminó, el pastor no le dio respuestas ni versículos como si fueran remedios. Solo le dijo: Harold, yo no sé cómo va a terminar esto. Eros quien camina contigo en medio. Harold asintió. No lo curó, pero le ayudó a respirar. También escribió la carta a Gary. La escribió a mano, en papel de cuaderno, una noche de agosto. Le decía ese que nunca había podido decir en persona. Le decía que lo amaba, que entendía que la granja le había parecido una carga desde joven, que no le guardaba rencor por no querer quedarse con la tierra, pero que no entendía cómo había podido ayudar a sacar a su madre de casa. Que eso sí, no podía fingir que no dolí. La carta tenía 4 páginas. Nunca la envió. La dobló. La metió en el mismo cajón donde guardaba la Biblia de su padre. Y cerró el cajón. Algunas palabras se dicen para uno mismo, no para el que las necesita oír. La última tarde de agosto, Harold caminó hasta el granero vacío. El tractor de su padre ya no estaba. Solo quedaba el espacio donde había estado, un nulo de suelo más limpio rodeado de polvo y paja vieja. Puso la mano en la pared del granero. La madera estaba caliente del sol de verano. Y simplemente se quedó así, la mano apoyada, la cabeza vea. El silencio del campo a su alrededor. No era rendición. Todavía no. Pero era el borde. Fue un lunes por la mañana, a principios de septiembre, cuando Harold oyó el motor. No era el sonido del viento ni de los pájaros ni del campo, sonidos que conocía de memoria. Era un motor de camioneta que tosía de la manera particular en que una camioneta tose cuando ya no puede más. Se asomó desde el porche y vio una camioneta azul oscura, vieja, con algo de óxido en el guardabarro, parada en el borde de la carretera que bordeaba el extremo norte de su propiedad. Harold fue. No pensó mucho en ello. Así eran los hombres del campo. Si alguien estaba parado en la carretera, ibas. El hombre que estaba junto a la camioneta era mayor, 70 años, tal vez más. De complexión mediana, con sombrero de fieltro café y una camisa de manga larga a pesar del calor de septiembre. Tenía las manos en el cofre abierto y miraba el motor con la expresión tranquila de alguien que ha visto cosas peores que un motor dañado. Harold se presentó. El hombre le extendió la mano. Calvin Webb. Vengo de Tulsa. Voy a un funeral en Sayre. OIBA. Harold Moreau, el motor. La banda del alternador estaba rota. «¿No tienes repuesto?», dijo Harold. «No», dijo Calvin. «No tengo». Harold lo llevó a la granja. Le dijo que la ferretería de Elk City podría tener la banda. Le dijo que en lo que conseguían el repuesto, podía esperarse. Calvin entró a la cocina de Harold como si llevara años haciéndolo. Se sentó en la misma silla donde Ruth solía sentarse. Aceptó el café. Y miró la cocina con la calma silenciosa de alguien que sabe leer el peso de una casa sin preguntar. Sobre la mesa estaban la Biblia de Earl y los papeles del banco. Calvin los vio. No preguntó. Harold consiguió la banda esa tarde, pero al ir a instalarla, encontraron que el problema era más profundo. El alternador mismo tenía un fallo. Iba a tomar 2 días conseguir el repuesto correcto. Harold le ofreció el cuarto de atrás. Calvin aceptó sin hacer aspavientos. Esa noche cenaron juntos. Huevos, frijoles, pan de maíz. Harold no recordaba la última vez que había cocinado para alguien que no fuera él mismo. Hablaron de Oklahoma, de Tulsa, del campo, del clima. Y entonces Calvin señaló la Biblia sobre la mesa y preguntó, ¿de quién es esa Biblia? Harold se la dijo, y sin saber muy bien cómo, terminó contando todo. El banco, Ruth, Gary, la carta del abogado, la venta del tractor, el granero vacío. Calvin escuchó de la misma manera que había mirado el motor roto, sin prisa, sin fórmulas, con la atención de alguien que genuinamente quiere entender. Cuando Harold terminó, Calvin no le dijo que todo iba a estar bien.
Le dijo, el Señor no prometió que el campo nunca se perdería, Harold. Prometió que Él no te dejaría solo mientras lo pierdes. Eso es diferente. Y eso es suficiente. Durmieron. Al día siguiente, Calvin pidió si podía ayudar en algo mientras esperaban el repuesto. Harold le señaló un tramo de cerca que llevaba meses sin reparar. Trabajaron juntos durante 5 horas bajo el sol de septiembre. Calvin no era hombre de campo, pero trabajó sin quejarse. Clavaba un post. Tensaron alambre. Bebieron agua de la misma cantimplora. Y mientras trabajaban, Calvin cantaba en voz baja. Himnos viejos. Sublime gracia. Cuán grande es Él. Harold no cantó, pero escuchó. La tercera mañana, el alternador llegó. Lo instalaron. La camioneta de Calvin arrancó sin problemas. Antes de irse, Calvin entró a la cocina, tomó la Biblia de Al y la abrió en el Salmo 23. Leyó en voz alta, completo, sin saltarse nada. Cuando terminó, puso la mano en el hombro de Harold y oró. No largo. No con palabras elaboradas. Solo dijo, Señor, este hombre ha llevado mucho solo. Camina con él ahora. Y cuando llegue el momento más difícil, que sepa que no está solo. Se dio la vuelta, subió a la camioneta, y se fue por la carretera como había llegado, despacio, sin aspavientos. Harold se quedó en el porche hasta que la camioneta dobló la curva. La subasta fue el 23 de octubre. Harold lo supo con 3 semanas de anticipación. La notificación llegó por correo certificado, como siempre llegan las cosas que duelen, con la firma del condado y el membrete del banco. 320 acres. Todas las estructuras existentes. Subasta pública. Harold no contrató abogado. No tenía con qué. Habló con Roger Sims una última vez. Roger le dijo, con genuino pesar, que el banco había agotado sus opciones internas. El día de la subasta, Harold se vistió como siempre que iba al banco. Camisa limpia, botas lustradas. Llegó temprano. El lugar era el estacionamiento de la cooperativa del condado, el mismo lugar donde Harold había vendido trigo durante 40 años. Había quizás 30 personas, algunos agricultores vecinos, algunos inversores de la ciudad, el representante del banco, Kyle Merritt, con su corbata azul, un hombre de Dallas con portafolios negro. Harold se paró a un lado. No habló con nadie. Entonces vio a Calvin. Calvin Webb estaba al fondo del grupo. Sombrero de fieltro café. Camisa de manga larga. Manos entrelazadas frente a él. Harold no sabía cómo se había enterado. Nunca lo preguntó después. Calvin no fue a pujar. No tenía dinero para eso. Solo fue a estar ahí. Sus ojos se encontraron. Calvin levantó la cabeza apenas, un gesto pequeño que en ese contexto significaba todo. La subasta duró menos de 20 minutos. La granja se vendió a $287,000, menos que la deuda. Harold no recibió nada. El hombre de Dallas con el portafolios firmó los papeles. Kyle Merritt recogió sus cosas. Roger Sims se acercó a Harold, le dio la mano, y no dijo nada que valiera la pena recordar. Harold se quedó parado después que todos se fueron. Calvin se acercó despacio. No dijo nada, solo se paró a su lado. Los dos hombres miraron el campo, la tierra roja de Oklahoma, el cielo ancho, el viento que siempre soplaba, en silencio. Y entonces Calvin dijo, muy bajito, hay dignidad en haber luchado, Harold. Harold asintió. Era lo único que le quedaba, y fue suficiente para ese día. Harold se mudó al Elk City Motor en la semana siguiente a la subasta. Cuarto $10. Una cama, un televisor de pantalla plana que nunca encendió, y una ventana que daba al estacionamiento. Llevó consigo la Biblia de Earl, la ropa que cabía en 2 maletas, y la carta que nunca le envió a Gary. Ruth vino a verlo una vez. Fue un sábado de noviembre, 3 semanas después de la subasta.
Llegó sola, sin Gary, sin Brenda. Se sentó en la única silla del cuarto mientras Harold se sentaba en el borde de la cama. Hablaron durante una hora. Ruth lloraba. Harold. LD no. De alguna manera, después de todo lo que había pasado, Harold ya no tenía lágrimas para la granja. Solo para ella. Cuando Ruth se fue, Harold se quedó parado en la puerta del cuarto y la vio alejarse por el pasillo. Era la misma mujer que había llegado con vestido blanco a la primera iglesia bautista de Elk City. Y en 1978, Harold cerró la puerta. Gary nunca vino. La carta del abogado de Tulsa, la que exploraba sus derechos sobre el patrimonio, fue archivada y cerrada cuando quedó claro que no había nada que reclamar. El banco se había llevado todo. Gary llamó una vez, 2 semanas después de la subasta. La llamada duró 4 minutos. Gary preguntó cómo estaba. Oldie dijo que bien. Gary dijo que si necesitaba algo que lo llamara. Harold dijo que sí. Y eso fue todo. Harold murió el 20 de enero. Un martes por la mañana. La persona de la limpieza del motel encontró la puerta sin seguro y el televisor encendido. Al parecer Harold lo había encendido esa mañana por primera vez. El médico dijo que fue el corazón. Rápido. Probablemente sin dolor. Tenía 68 años. Calvin Webb predicó en el funeral. Fue una ceremonia pequeña en la primera iglesia bautista de Elk City. 12 personas. Reverendo Alcott. Unos pocos vecinos. Roger Sims fue. Harold no lo hubiera esperado, pero Roger fue. Ruth estuvo sentada en el segundo banco. Gary no vino. Calvin habló de Harold sin adornos y sin exageración. Dijo que era un hombre que amó la tierra que su padre le dio, que fue fiel a lo que conocía, que cuando el mundo le dio la espalda, encontró una manera de seguir de pie, que no siempre los hombres buenos terminan con la tierra en sus manos. A veces terminan con algo diferente, algo que no se puede subastar, algo que no se puede vender. Nadie en la pequeña congregación supo exactamente a qué se refería Calvin con eso, pero todos sintieron que era verdad. La tierra fue comprada oficialmente por un grupo de desarrollo de Dallas en agosto del año siguiente, 8 meses después de la subasta. El granero donde Earl Denton había llorado de alegría frente a su tractor verde fue demolido en octubre. La tierra roja de Oklahoma quedó lista para lo que viniera después, que no era trigo. Y historias que no terminan como uno quisiera. Harold Denton no salvó su granja. No recuperó a Ruth. No se reconcilió con Gary. No tuvo una segunda oportunidad con la tierra de su padre. Lo que tuvo fue 3 días con un hombre que llegó con el motor roto y se fue habiendo dejado algo que ningún banco puede tomar. Y tuvo la dignidad de haber luchado. Sin aplausos. Sin testigos. Sin recompensa visible. ¿Conoces a alguien así? Alguien que perdió casi todo. La tierra, la familia, los años. Y aún así se mantuvo de pie de una manera que uno no sabe cómo nombrar, pero que siente profundamente verdadera. Escríbelo en los comentarios. Esta historia es para ellos. Y si esta historia te movió, si la sentiste verdadera, aunque sea en parte, compártela con alguien que la necesite escuchar. Aquí, en The Van Cande Barn, cada historia es diferente, pero todas hablan de lo mismo. La tierra, la deuda, la familia, la fe, y lo que queda cuando el banco se va y el campo queda en silencio. Hasta la próxima historia.